Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo el libro de Josué, y en esta oportunidad será Josué capítulo 12. Libro de Josué capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnot hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno; el rey de Jai, que está al lado de Betel, otro; el rey de Jerusalén, otro; el rey de Hebrón, otro; el rey de Jarmut, otro; el rey de Laquis, otro; el rey de Eglón, otro; el rey de Geser, otro; el rey de Debir, otro; el rey de Geder, otro; el rey de Orma, otro; el rey de Arad, otro; el rey de Libna, otro; el rey de Adulam, otro; el rey de Maceda, otro; el rey de Bet-El, otro; el rey de Tapúa, otro; el rey de Efer, otro; el rey de Afec, otro; el rey de Sarón, otro; el rey de Madón, otro; el rey de Azor, otro; el rey de Simrod Merón, otro; el rey de Aksaf, otro; el rey de Taanac, otro; el rey de Megiddo, otro; el rey de Sedes, otro; el rey de Jocneam del Carmelo, otro; el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro; el rey de Goim en Gilgal, otro; el rey de Tirsa, otro; 31 reyes por todos. Este es un tiempo muy especial donde estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen, lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad es Josué capítulo 13. Libro de Josué capítulo 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo,
también los Habeos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot-Maín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de los Gesureos y de los Maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Gesureos y a los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, el cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Mispa, y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir. Y en el valle, Bet Aramam, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, el Jordán y su límite, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias.
El territorio de Helios fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, el rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad, y Astarot, y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Estamos gozándonos leyendo juntos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Siguiendo la Escritura, en Josué capítulo 14, les invito a que me acompañen a leer juntos. Josué capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Esto pues es que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de Elías, para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, Ciertamente la tierra que olió tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová que aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra.